A través del lenguaje corporal tú puedes mandar mensajes que pueden ser muy contundentes. Así que el primero, quizá el más poderoso de todos, establece contacto visual con el otro. Es muy común que cuando tú te sientes demeritado, cuando te sientes en una postura inferior a la contraparte, te hagas chiquito y entonces el lenguaje corporal lo empiezas a aventar hacia adentro. Con la mirada lo que pasa es que la bajas porque te sientes inferior. Fíjate esto que es muy importante y puede ser hasta sutil. Cuando tú te sientes en una situación de igualdad o de superioridad, estableces contacto visual de ojo a ojo, la única forma que tiene de darse el contacto visual. Así que si tú quieres lucir poderoso en una junta, en una reunión, en lo profesional o hasta en lo personal, establece contacto visual con la persona que tengas enfrente. Ya sea si estás en una negociación, ya sea si estás en una situación, en una junta. Ojo, no quiere decir ve a la gente de arriba hacia abajo, al contrario, es establece contacto visual de ojo a ojo para igualdad de condiciones. Muy importante. Segunda recomendación, haz pausas al hablar. Haz pausas al hablar. Muchas veces pensamos que cuando estamos en una negociación, estamos en un acuerdo, tenemos que hablar rápido. Cuando estamos en una junta, quiero hablar y tengo que presentar mis resultados y es mi reporte y es algo importante, entonces tengo que hablar rápido. No, cuando tú quieres lucir seguro, confiado y con un lenguaje corporal de autoridad, entonces tienes que hacer pausas al hablar. Sobre todo cuando le vas a dar matiz, le vas a dar tono e intención a una cosa que quieras decir. Y lo mejor que logramos este año 2022, los resultados increíbles que no nos hubiéramos imaginado. Los resultados que alcanzamos en nuestra área y entonces ya das los resultados. Pero si tú dices, y es que los resultados que alcanzamos en esta área es que incrementamos el 23% de las ventas y eso nos fue muy bien. Eso es todo, muchas gracias. No, le restas impacto. En cambio, haces pausas al hablar, eso es parte de tu lenguaje corporal y la expresión no verbal, porque es una pausa, y entonces le das matiz, le das tono y le das intención. Entonces, haces la pausa y sales del paso. Entonces, tienes que hacer estas pausas para tener un lenguaje corporal poderoso. Tercera recomendación, párate derecho. Párate derecho, cada vez que estés en una presentación, insisto, esto funciona en lo profesional, pero también funciona en lo personal, párate derecho, avienta los hombros hacia atrás, inmediatamente sacas el pecho y entonces tienes más seguridad. El lenguaje corporal inmediatamente lo detecta la otra parte, pero ahí te va lo más interesante. Tú inconscientemente también lo detectas. Si tú de repente estás hacia abajo, te das cuenta de que estás hacia abajo. Si avientas la parte del lenguaje corporal con la postura, aventando los hombros hacia atrás, sacando el pecho y manteniéndote erecto, manteniéndonos en una posición derecha, entonces puedes tener un impacto. Así que párate derecho cuando estés enfrente de las demás personas. Eso va a hacer una enorme diferencia. La postura puede hacer una diferencia importantísima. Siguiente recomendación, espejea con el cuerpo. Esta yo le llamo el espejeo. Muchos autores le llaman el espejo, que utilices el espejo para usar las neuronas espejo por un lado y por otro lado para generar empatía. Así que si tú lo que quieres es ser empático con la otra persona, te está hablando de un proyecto, de una cosa que tú sí estás de acuerdo, quieres empatizar un poquito con esta persona, entonces espejéalo. De repente tú tienes a alguien enfrente y esta persona que tienes enfrente podrá hacer a lo mejor esto. Puedes hacerlo tú también, a lo mejor hace esto, lo haces. De repente hace las manos hacia atrás, lo haces tú también. Y te voy a pasar la clave y es un secreto bien interesante, porque esto lo hacemos de manera natural. Fíjate cuando estés en una conversación con tu novia, esposa, esposo, amigo, con quien lleves una relación cercana y entonces en esta relación fíjate cómo cuando estén, no sé, platicando, tomándose un café, una cerveza, están platicando y de repente están haciendo lo mismo. Alguien hace esto y el otro también lo hace. De repente alguien cruza la pierna y entonces tú también cruzas la pierna. Eso es natural. Bueno, pues ahora vamos a hacerlo a la inversa. Cuando quieras generar esta empatía, espejea al otro con el cuerpo. Si de repente se para como en una pierna, yo ahorita estoy medio lastimado, entonces se para en una pierna, bueno, pues te paras en esa pierna también, si simplemente te pones de lado. De repente hace esto, pues tú también lo haces. No quiere decir copiar todos los movimientos, simplemente espejéalo un poco. Espejea y eso te va a ayudar a tener un poquito mayor de empatía. Quinta recomendación, el quinto de 6, utiliza ademanes altos.
Esta recomendación ya te la he dado en otros videos. Si no los has visto es porque no estás suscrito, así que date una vuelta. Pero el hecho de utilizar los ademanes altos, me encanta este cuadro que hacemos porque siempre cae justamente en donde empiezan mis ademanes. Si yo hiciera ademanes bajos en este cuadro, tú no lo alcanzas a ver. Y entonces yo puedo decirte que esto está muy bien y esto no sé qué, y que sí, pero si son bajos no sirve. En cambio, si utilizo las manos y todo lo que digo tiene una intención y además lo utilizo para ejemplificar ciertas cosas y te digo, ese proyecto ya quedó atrás, ahora lo que tenemos y lo que vamos a buscar y lo que vamos a hacer y va... Entonces usas las manos, eso te va a dar poder. Un lenguaje corporal poderoso es el que utiliza las manos en una posición en donde tu contraparte, la persona que esté enfrente de ti, pueda verlas. Entonces, la mirada generalmente, ya decíamos que es a los ojos. Si tú estableces una mirada horizontal de ojo a ojo, tienes que darte cuenta de que alcanzas a ver nada más hacia la cintura, más o menos. Esta parte es en donde tendrías que mantener los ademanes. Si quieres ser muy poderoso, evidentemente sería arriba de la mirada, pero los de arriba de la mirada tampoco es que sean siempre necesarios. Entonces, de donde está la mirada hasta acá, yo te alcanzo a ver, perfecto, pues en esa parte de ahí hasta más o menos donde llega mi cintura, más o menos en ese rango, es en donde yo voy a mantener los ademanes para hacer, decir, implantar, poner. Ahí debe estar, en esta caja de ademanes que yo le llamo, tu caja de ademanes tiene que estar más o menos en esta parte. Entonces, utilízalo, mandas para allá una cosa, para acá mandas otra y empiezas a mover las manos con impacto. Y la sexta recomendación tiene que ver con utilizar más espacio, usar más espacio en el que te encuentres. Esta recomendación también te la he dado anteriormente y a mí me encanta porque una persona que es poderosa tiene la capacidad de utilizar mayor espacio. Y esto pasa en centros comerciales, y pasa en el transporte público, y pasa en una gran cantidad de lugares. Cuando tú te sientes intimidado, tienes esta intención hacia ti, ocupas menos espacio. De hecho, vamos a tomarte una foto, ahí va la foto ahí. Sí, ahí, así. Utilizas poco espacio. En cambio, cuando con tu lenguaje corporal tienes la capacidad de abrir la caja y decir, a ver amigos, utilizas más espacio con la parte de los hombros, pero también con la parte de las piernas. Incluso puedes abrir un poco el compás y entonces usas más espacio. Te acercas a una negociación, tocas al otro en el hombro, te acercas demasiado a donde está, a lo mejor en su oficina. Y el hecho de que tú te acerques a la otra persona habla de mayor control. Así que utiliza más espacio y eso te ayudará a tener poder, a tener liderazgo.